Y el día de hoy el Senado de la República concluyó los trabajos del periodo ordinario de sesiones. Le agradezco al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, que esté con nosotros. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal, Pedro? Primero, muchas gracias. Yo soy cliente de este programa tuyo por mi colaboración semanal. Y en efecto, hoy se concluyó prácticamente las 2 legislaturas. De los 6 años del Senado, el último día del periodo último de sesiones hoy se llevó a cabo. Así es de que ya estaré en receso hasta la nueva legislatura. Si es que no hay un periodo extraordinario, estará funcionando la comisión permanente. Hasta septiembre, ¿no? Es la nueva. El 1 de septiembre entra la nueva legislatura en base a los resultados que se obtengan el 2 de junio. A ver, pues hagamos un corte de caja, doctor. ¿Cuál es el balance al día de hoy, a este cierre? ¿Cómo entregan, digamos, en resultados este periodo? Positivo. Yo diría que hay reformas que tenemos que destacar. La separación del poder económico y del político, la austeridad republicana, la reforma educativa, mal llamada reforma educativa, que se derogó, la democracia indirecta, que es la revocación de mandato y la consulta popular, y las reformas tan importantes, Pedro, de igualdad y equidad de género, en donde creo que hubo un avance significativo con respecto a los derechos de las mujeres, así como la materia laboral. Fue impresionante. Y la política social, que distinguen al presidente y que se elevaron a rango constitucional los programas sociales. Para usted, ¿cuál es la reforma que se haya aprobado en el Senado más importante de este periodo? Yo diría esta de la prohibición de la condonación de impuestos a los poderosos, a las grandes empresas, la creación de la Guardia Nacional, la derogación de la reforma educativa, el tercero constitucional. También te diría la de política social, el artículo 4 constitucional, y la del 19, elevar a rango de delito grave la corrupción y los delitos electorales como el huachicoleo. Es decir, el total de reformas, Pedro, fueron 40 decretos que contenían reformas distintas. Cerca de 100 artículos de la Constitución se modificaron, 40 nuevas leyes que se están aplicando y cerca de 400 enmiendas a distintos artículos, 58 instrumentos internacionales como el TEMEC y acuerdos comerciales con otros países, y más de 2.500 nombramientos, aunque nos quedaron en la bandeja otros nombramientos más que no alcanzamos a sacar, pero nombramos 2.500 personas en distintos órganos del Estado y 128 embajadores y cónsules que son nuestros representantes ante el mundo en distintos países del mundo. ¿Y los pendientes, doctor? ¿Cuáles son los más importantes que se tendrán que ver en septiembre? Yo te diría que se tendrán que ver inmediatamente son Tribunal Electoral y sus magistrados, INAI y sus magistrados, más bien comisionados, y algunas leyes pendientes, pero de nombramientos, Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal Electoral, INAI, creo hay uno del INEGI, uno de COFESE y algún otro nombramiento de órganos autónomos. El tema del INAI, yo recuerdo en varias ocasiones, usted nos comentó en este espacio, que la sucesión anticipada había atropellado el que pudieran llegar a algún acuerdo sobre esto. No logramos la mayoría calificada porque todavía hoy que se concluyó el periodo de sesiones, el debate fue una extensión de la campaña política electoral que está viviendo México. Es decir, el debate legislativo estuvo ausente, pero en cambio el debate político partidista estuvo más vigente que nunca. Es decir, nos convertimos en rehén de la campaña y evitamos o se evitó llegar a acuerdos porque aquí se requieren 2/3 partes, lo que la Constitución llama mayoría calificada. No fuimos capaces de lograrlo y eso me parece una pena, una actitud que no logramos, esa es la verdad. Pero fue este proceso extendido de la campaña política y de las diferencias y contrastes, confrontación que no lleva a nada nunca. Que luego también eso es motivo por el cual
la ciudadanía, que quizás no está empapada del trabajo legislativo, dicen, pues los senadores no hacen nada, se la pasan peleando, y cobran bastante, y más todas las prestaciones que tienen, caray. Yo creo que la crítica es correcta. Creo que nos le hemos ganado a pulso. Sin embargo, creo que esta legislatura, este Senado, logró reformas importantes. De entrada, te diría que logramos plasmar, fijar, construir las bases de una nueva concepción de política, de un cambio de régimen, de un proceso de transformación que vive el país. Entonces, sí hay una transición política inacabada que queremos consolidar en los próximos años. Apenas tenemos 6 años con este movimiento triunfador que es Morena y la Cuarta Transformación, y por eso creo que todavía falta bastante. ¿Cuánto Pedro, tiempo cree usted que sea necesario para poder consolidar? Las transiciones políticas no tienen fechas de caducidad. Algunas tardan 10 años, otras más. Yo creo que estamos en el proceso de la consolidación de este proceso de transformación política. Creo que los próximos años, un sexenio, vamos a consolidar lo que nosotros llamamos la Cuarta Transformación. ¿Usted confía en que va a ganar la doctora Claudia Sheinbaum? Plenamente. ¿Y confía en que van a lograr el llamado Plan C? Sí, plenamente confío en que la triunfadora va a ser Claudia Sheinbaum. El debate nos lo reveló, a pesar de que hubo agresiones, insultos, provocaciones, se mantuvo ecuánime, muy serena, como una jefa de Estado, como una estadista. Yo creo que Claudia acudió a propuestas, a la seriedad, a la ponderación, a la prudencia. Y los 24 puntos que la separan del segundo lugar, Pedro, estadísticamente, con ejemplos en el mundo, es difícil que nos puedan acercar o superar. Nunca se ha superado una distancia de tal tamaño y menos se han acercado pues a competirnos. Ella va por el segundo lugar, ahora junto con Movimiento Ciudadano, y nosotros nos estamos despegando del primero, pero sin lanzar las campanas al vuelo. Necesitamos trabajar más, insistir, y por eso la doctora está trabajando con mucho ánimo y mucha pasión en esta campaña, en este tramo final. Sí. De la campaña política. Si pudiéramos aventurarnos y quizás comprometerlo un poco, ¿cuál es el porcentaje por el que usted cree que va a ganar Claudia Sheinbaum? 18 puntos. Por 18. Creo que cuando menos 18 puntos, la ciudad con 7 puntos, y podemos ganar Yucatán y Jalisco. Guanajuato estamos en la pelea, pero el resultado va a ser bueno porque la gente sabe que tenemos la razón, que nos asiste la historia y que apenas tenemos 6 años en este proceso de transformación cuando se tenían casi 100 de un régimen político que se pudrió y de un neoliberalismo que se impuso en los últimos 35 años. 18 puntos es una ventaja holgada que supondría obtener la mayoría calificada, sí, el llamado Plan C. En ese sentido me gustaría... Conservadoramente, porque las encuestas la colocan de 25 a 28 puntos. Supongamos en el peor de los momentos, cuando se cierran las campañas, siempre al final del periodo de las mismas, yo diría 18, 20 puntos, quedaría la distancia. Y ahí, digamos, bajo este supuesto en el que usted nos pone, ¿cómo veríamos a la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Llegando a imponer o negociando con los Claudia partidos? Es muy inteligente. Yo lo digo porque no coincidíamos en la primera etapa. Hace 6 años fuimos contendientes a la jefatura de gobierno. Ella ganó y qué bueno que lo hizo porque aplicó políticas serias en la Ciudad de México. Pero Claudia no es impositiva. Claudia negocia, Claudia escucha, Claudia pondera, Claudia es sensata y estoy seguro que será una excelente presidenta de la República. 200 años han tenido que pasar para que llegue una mujer. 200 años de la República Independiente y hoy con Claudia nos va a poner la muestra de un ejercicio pulcro y honesto al frente del Ejecutivo Federal. Oiga, doctor, y ya por último, aprovechando, supimos el día de hoy dentro de las actividades y hablando de mujeres en la política y en la Ciudad de México, que estuvo por ahí Sandra Cuevas. ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué pasó? No lo sé. Hay alguna dificultad,
pero le tengo mucho respeto y no tengo ningún problema y no quiero tenerlo. ¿Dificultad en qué sentido, doctor? No lo sé, ella es la que tendría que decir, pero supe que estuvo ahí, yo la saludé brevemente, pero seguramente ella explicará en su momento. Pues doctor, gracias por habernos acompañado el día de hoy, por darnos, digamos, este informe de lo que sucedió en este periodo y pues bueno, seguir de cerca lo que queda en esos 30 días para la elección y lo que viene después también. Muchas gracias, Pedro. Un saludo a todo el auditorio, como siempre con mi aprecio y mi respeto al mismo.